¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches ya casi a todos. Muchas gracias, bueno, por participar de este webinar. Y lo que nosotros vamos un poco a hacer, les explico la agenda, les vamos a presentar un poquito cómo es la facultad y dónde está insertado lo que es este curso de e-commerce que estamos, digamos, proponiendo. Y Santiago va a dar justamente una charla con respecto, ya este sería el tercer webinar que hacemos, con respecto a algunos de los temas que justamente tratamos dentro de lo que es el curso de e-commerce, que nos parece muy importante, ¿sí? En estos tiempos y en los tiempos futuros. Ahora, cuando veamos un poco el programa, voy a explayar un poquito más en a qué apunta justamente este curso, ¿sí? Un poco distinto quizás a lo que podemos encontrar en general en lo que encontramos en otras propuestas académicas. Les comento, nosotros dentro de lo que es la facultad, el programa se llama Programa de Gestión de E-Commerce y la Última Milla. No sé si se ve bien o tiene un manchón negro arriba. ¿Se ve bien? Se ve ¿Está bien, bien? se ve. Está bien, perfecto. No, pues yo tengo acá un manchoncito arriba. Les comento, la Universidad Austral tiene distintas unidades, ¿sí? De acuerdo a las ciencias y de acuerdo a las orientaciones, ¿sí? Escuelas de educación, ciencia para la familia, biomédica, filosofía, ciencias empresariales, derecho, comunicación e ingeniería, que es donde estamos nosotros específicamente, además de lo que es el IAE y distintas escuelas de posgrado en comunicación. Dentro de lo que es la Universidad Austral, lo que es la Facultad de Ingeniería, tenemos la Escuela de Posgrados, ¿sí? Y maestrías en Ingeniería, y puntualmente todo esto está insertado dentro de lo que es la rama de la parte de operaciones. O sea, dentro de lo que es la maestría en gestión de operaciones, ¿sí? Tenemos distintas especialidades, distintos cursos, como pueden ser logística, y que está orientado específicamente a e-commerce, son 5 sesiones de e-commerce. De hecho, las primeras también está dentro de lo que es el programa, el posgrado en logística. Entonces, para darle primero un aspecto importante en cuanto a dónde está enfocado y dónde está inserto este curso y todo lo que tiene con e-commerce, dentro de la facultad, dentro del área de ingeniería, específicamente dentro de lo que es todo lo que es la parte de gestión de operaciones. La Austral, como ustedes saben, de hecho hoy salió también ranking actualizado de las universidades. Dentro de las universidades privadas es la mejor universidad privada, está también dentro de las 20 más importantes, si no me equivoco, dentro de lo que es la parte de Sudamérica. ¿Sí? Y tiene el segundo puesto en el ranking de QS como mejor universidad privada en América Latina. ¿Sí? O sea, tenemos dentro del ranking están las universidades privadas y las universidades a nivel nacional o estatales, y como universidad privada es una de las más importantes, la Universidad Austral. Nosotros en la universidad también existe todo lo que es la colaboración con empresas, tanto a nivel estudiantes como a nivel posgrados, en todo lo que tiene que ver con colaboración mutua, ¿no? Tanto aporte por parte de la empresa y aporte por parte de todo lo que son las unidades académicas, en lo que es mejora en las operaciones y distintas oportunidades o mejoras que puede haber con distintas empresas, como algunas de las que tenemos acá mencionadas dentro de lo que es el slide. Y puntualmente dentro de la propuesta que hay en todo lo que tiene que ver el área de posgrados y maestrías en ingeniería dentro de la Universidad Austral, proponemos, les comento un poco cómo es esta propuesta, que tiene que ver con e-commerce y gestión de la última milla. ¿Sí? El objetivo principal, ¿sí? que se busca es desarrollar competencias logísticas, pero aplicadas al e-commerce y al delivery y la última milla, pero como bien la palabra dice, competencias logísticas, ¿sí? Nos orientamos a la parte operativa. Mucho hay que tiene que ver con lo que es el e-commerce desde el punto de vista de la gestión en cuanto a lo que es las plataformas web, lo que tiene que ver con la parte de marketing, la parte comercial, la gestión, digamos, de toda la parte importante que tiene que ver con el e-commerce, que es lo que finalmente tiene una interfaz, digamos,
en cuanto a necesidades con el cliente y motivaciones con el cliente. En lo que es este curso, nosotros nos orientamos a, bien, cómo hacer eso realidad, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la logística y el servicio que le estamos entregando a aquel cliente, ¿no? Básicamente, después justamente Santiago se va a explayar un poco más, pero aquella experiencia que tengo con el celular, bueno, ¿cómo logro cerrarla cuando le entrego a mi cliente, ¿sí?, lo que realmente quiere, cerrarla con una buena, con una satisfactoria experiencia de cliente? Que es un poco el tema que justamente va a tocar Santiago hoy. El público es amplio, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con supply chain, logística, compras, aprovisionamiento. El público está orientado a todo lo que tiene que ver con la red de distribución y todos aquellos que quieran profundizar en los temas operativos, ¿no? En cómo llevar la parte física, ¿sí? Cómo la parte física puede hacer realidad aquella experiencia que estamos buscando desde lo que es, digamos, las aplicaciones. La metodología es online blended, vamos a tener una gran parte de lo que es online, ¿sí? Y también van a tener algunas actividades fuera de la parte online, con ejercicios, trabajos, y especialmente un trabajo práctico final que se entregará, tiene que ser un poco un resumen, una aplicación, ¿sí? Dentro de, entonces en grupo, y los grupos tendrán que, cada grupo tendrá que presentar un trabajo final donde justamente aplica en alguna operación o en algo un poco lo que vamos viendo dentro de lo que es el curso. Entonces, el inicio de este curso es ahora nomás, faltan pocas semanas, 15 de septiembre. La primera clase es compartida con todo lo que es el posgrado en gestión logística integral, que es una introducción a todos estos módulos. Esto es lo que sería el módulo 0 que ven acá a la derecha, que sería esto, introducción al e-commerce, ¿sí? Se va a dictar todos los miércoles de 18 a 21 horas, 3 horas sincrónicas, ¿sí? Y 1 hora asincrónica, con trabajos, lecturas para desarrollar. La duración total del curso son 20 horas, no es mucho, son 5 encuentros, ¿sí? La verdad que para profundizar mucho estos temas, son, digamos, 20 horas donde realmente vamos a buscar, junto con los docentes Santiago Struzzi, que está acá, y Adrián Viviani, ¿sí? Buscar justamente transmitir y lograr que ustedes se lleven un amplio conocimiento de lo que es la parte operativa, en lo que es la logística y la última milla, ¿sí? Para poder justamente desarrollar e implementar, ya sea, si ya están haciendo actividades de e-commerce, mejorarlas, si están con intenciones de hacerlo, bueno, cómo lograr esa transformación, ¿no? Cómo pasar de una modalidad de trabajo donde tengo un sistema de picking, un centro de distribución armado para lo que es una logística tradicional, qué cosas son las que hay que tener en cuenta para poder tener una transformación en lo que es ahora el e-commerce, y distintas también herramientas en lo que tiene que ver con la gestión de la última milla. Y el último módulo de mejora de procesos, porque también una parte ahí, esa parte de ese módulo es el que me toca a mí. Básicamente, un punto importante es, bien, muchas veces se habla de tecnología, se habla de herramientas, de software, pero en realidad todo eso tiene que estar al servicio, ¿sí?, de los procesos, al servicio de las personas y al servicio de lo que el cliente final necesita. Entonces, muchas veces pensamos que por implementar los robots, ¿sí?, que vemos en algunos videos, o por implementar un gran software o por el estilo, con eso vamos a lograr una correcta experiencia, una satisfacción alta del cliente, y en realidad lo que tenemos que hacer es constantemente estar trabajando en mejorar los procesos, en hacer pequeñas mejoras, teniendo en cuenta, obviamente, con foco en el cliente. Entonces, un poco la que apuntamos es a eso, ¿sí? Una introducción, el día miércoles 15,
todo lo que es la parte de e-logistic, todo lo que es también una introducción a todo lo que son las distintas tendencias y estructuras dentro de lo que es la logística, lo que es la experiencia del cliente. El módulo 2, bastante más técnico, que da justamente Santiago, que tiene que ver con centros de distribución y cómo es esa transformación y qué particularidades tiene que tener los centros de distribución. Lo que es el módulo 3 de Última Milla, donde también está principalmente lo va a dar Adrián Viviani, que tiene que ver con todo lo que es la gestión de la última milla, ya sea propia, tercerizada, o bien con otras opciones, y el módulo 4, cómo mejoramos distintas técnicas, ¿sí?, que cada uno puede optar para mejorar estos procesos y para realmente lograr, teniendo un feedback constante con el cliente, lograr una buena satisfacción y mejorar los procesos. Porque no se trata solo de satisfacer al cliente, también se trata de ser rentable, ¿no? Entonces, poco el planteo es, bueno, quiero hacer e-commerce, uno lo puede hacer, no debería generar tantos inconvenientes. Ahora, que eso realmente genere una buena experiencia del cliente, desde el punto de vista de operación, de la logística, lo que le prometo realmente lo cumpla, bueno, ahí ya es un desafío, y que aparte de eso sea rentable, que haga crecer mi negocio, un doble desafío. Un poco lo que buscamos con este curso es justamente brindar herramientas y trabajar de todos, ¿sí?, también con las experiencias que cada uno pueda brindar, lograr entender un poco cuáles son las herramientas y las metodologías para poder alcanzar justamente esos dos objetivos, ¿no? Desde el punto de vista de la operación, cumplir, lograr un buen customer experience y ser rentables y crecer en el negocio. Así que, bueno, un poco presentando esto que es el curso de e-commerce y dando introducción a esto, los dejo con Santiago, que va justamente a profundizar un poco en varios temas que tienen que ver con todo lo que tienen que ver justamente con este curso. Así que Santiago, todo tuyo. Dale, buenas tardes a todos, voy a compartir un segundo más. ¿Se ve bien en pantalla ya la presentación? Sí, sí. Antes que nada, buenas tardes, me presento, Santiago Strusser, soy ingeniero industrial, profesor de PGLI. Actualmente trabajo en una empresa multinacional en un área de desarrollo de negocios, ingeniería, y me he desenvuelto profesionalmente en posiciones como jefe de operaciones en una importante empresa de rubro cosmético, jefe de operaciones en una empresa de tecnología muy importante, y también como jefe de transporte en otra empresa de tecnología. En todas ellas he desenvuelto en posiciones muy cercanas al e-commerce y he visto cómo fue evolucionando el canal e-commerce en cada una de esas empresas. A modo de presentación me parece meritorio compartir con eso con ustedes, puesto que vamos a estar hablando tanto en esta presentación como en el curso, en PGLI, las distintas experiencias a compartir con ustedes y buenas prácticas en cada caso. Para arrancar este webinar, nos parece oportuno hacer un estado de situación, compartir con ustedes ante la situación pandémica. Desde ya debemos decir lo difícil de la situación, tanto personal, familiar, como para colegas y clientes. Y lo que ven a la derecha es un paneo general, no sé si lo tapa acá las imágenes, ahí está, donde vemos la evolución de las distintas olas de la pandemia. La mayoría de nosotros seguramente está muy involucrado y al tanto de los números. Lo que ven es claramente un decrecimiento en este último periodo, a raíz obviamente del programa de vacunación. Y lo meritorio acá, para arrancar en el webinar, cómo fue evolucionando la logística respecto a los avances de la pandemia.
Desde ya arrancábamos alrededor de marzo con la pandemia y se notaba un gran estado de situación de desabastecimiento, había fuerte temor ante el desabastecimiento, claramente había mucha incertidumbre respecto a la situación de salubridad, hubo que reorganizarnos con el tema del personal, de cómo cubrir los turnos de trabajo, cómo reemplazar al personal que se enfermaba, muchas complicaciones y muchos desafíos respecto del tema de manejo de nuestras rotaciones. Claramente también tuvimos que revisar nuestras capacidades de transporte, cómo organizamos nuestro centro de instrucción con menos gente o con gente no acostumbrada a los roles habituales, y cómo las cadenas de producción seguían operando. Ante eso, claramente tuvimos que hacer ciertos rediseños de nuestras operaciones, enfocándonos en dar continuidad a nuestros negocios. Y luego de distintas evoluciones en distintas industrias, hubo que conseguir esos niveles de eficiencia y de servicio al cliente, que es el que nos está demandando los bienes y servicios. Me parece adecuado dar un poco de marco general a esta situación para luego seguir en cuáles son los desafíos, que es lo que este webinar más enfoca. Respecto del crecimiento del e-commerce, en base a la fuente de la Cámara Argentina de Comercio, claramente se ha notado un gran crecimiento del comercio electrónico, en términos porcentuales 124%, y 905 millones de pesos fue los volúmenes de facturación del 2020. En términos de productos, se nota un incremento de más del 72% de productos vendidos, y un ticket promedio de 5.500 pesos, un incremento porcentual del 26% con respecto al año anterior. Y notarse también una inflación del 36% según mediciones del INDEC. Claramente esto, como muchos conocerán, es un incremento muy importante y genera obviamente mucho interés en muchas empresas sobre cómo incorporarse a este canal de distribución y de comercialización. Respecto de los informes de CAPSE, también se observa un top 10 de categorías, las más populares, que significa que son las que más han mostrado interés en los consumidores, como fueron la indumentaria deportiva y no deportiva, y la categoría de alimentos. Debemos decir también que las categorías de electrodomésticos, celulares, etc. siguen siendo top. Y en términos de facturación, se siguen visualizando las categorías de tecnología, pero remarcado aquí en rojo, les compartimos el crecimiento más notorio que se nota respecto en alimentos, bebidas, materiales de construcción y artículos para el hogar, como los de mayor crecimiento. De vuelta a esta fuente de Cámara Argentina de Comercio, que son datos para poner sobre la mesa y empezar a entender qué rubros fueron los que más estuvieron en auge, en crecimiento en 2020. Respecto de los principales desafíos, respecto de la última milla, cabe destacar el impacto medioambiental. En términos de impacto medioambiental, los principales desafíos de reciclado, obviamente los clientes, en muchos de nuestros pliegos que estamos recibiendo en lo que son proyectos de licitaciones, nos requieren determinado nivel de compromiso socioambiental. Justamente nos piden el programa RSC, en el cual debemos
mostrar evidencias y adherencia en determinados programas y políticas de cuidado medioambiental. Y el reciclado obviamente es uno de ellos, el programa de sustentabilidad, iniciativas de reducción y cuidado de energías. Respecto de los desafíos en materia de recursos humanos, se estuvo también presentando el desafío de tener personal adecuado, con conocimientos adecuados ante los reemplazos de las dotaciones de las personas que se fueron enfermando, y el desafío de cara en el futuro es tener un programa de recursos humanos lo suficientemente ágil para capacitar equipos de trabajo en procesos específicos. Ante también la posibilidad de migración de equipos de trabajo de una empresa a otro, hay un desafío, lo que es la retención del personal, puesto por, como mencionaba, están habiendo ciertas migraciones, no solo localmente, sino también en el exterior, hacia el exterior. Desafíos respecto a la revolución industrial. Bueno, cabe destacar la digitalización, entiéndase por procesos, por necesidad de automatizar ciertos procesos muy manuales o repetitivos, tareas repetitivas, muy comúnmente en la logística, el escaneo, tareas de registro de datos. Mediante la digitalización es necesario poder automatizar y eficientizar nuestro equipo de trabajo con procesos que ayuden en esta digitalización. Entonces, vamos a ver más en detalle en el programa, pero hay tecnologías, hay procesos para implementar que nos van a ayudar a generar esta transformación digital. Uno de ellos es obviamente el famoso IoT, que en sí son dispositivos, sensores que se implementan en distintas áreas de trabajo de una planta o un centro de distribución, que brindan datos para dar eventos o estadios de distintos comportamientos de pedidos, etc. Este es un ejemplo, ¿no? Digitalización mencionaba, y digitalización de los remitos de la expedición, del comprobante de entrega, el famoso POD, Proof of Delivery. Asimismo, hay desafíos respecto a la robotización, como mencionaba Carlos. Las robotizaciones, las mecanizaciones son necesarias de cara a la escalabilidad que queremos brindar en nuestras operaciones, en nuestros negocios. Desde ya que también hay un desafío respecto de la evaluación de los proyectos de inversión, puesto que en general estas inversiones son en moneda extranjera, y no cabe la posibilidad también de implementar soluciones con proveedores locales y tener mecanizaciones de clase mundial con proveedores locales. Y eso ya lo hemos evidenciado en distintos proyectos nosotros en la empresa en la que trabajo. Entonces, aquí abajo le ponemos es un ejemplo, obviamente, idealmente se puede presentar en Argentina, obviamente son inversiones no menores, es una inversión muy común ahora en Europa, la filial para la cual trabajamos. Este tipo de mecanizaciones y robotizaciones están siendo ampliamente implementadas. Respecto del Big Data, bueno, la sobreabundancia de datos obviamente nos lleva a poder entender un poco mejor qué es lo que está pasando, y el Big Data nos ayuda a tener todos esos datos en forma ordenada, en tener las informaciones en línea, en tener indicadores en tiempo real, como decía. Ese es un ejemplo de una de las tantas plataformas de Business Intelligence que hay, mediante el cual
con apretar distintos componentes de la gráfica, uno puede ir customizando y profundizando, haciendo un drill down, para entender qué es lo que pasa con mi negocio. En este caso, es una placa de un proceso, una parte de la operación, desde ya que se puede customizar para infinidad de procesos como Customer Experience, como áreas de marketing, etc. En este caso está enfocado a una operación logística, y claramente el Big Data nos da mucha información para tomar decisiones, y es desde ya uno de nuestros desafíos implementar soluciones como esta para generar ventajas competitivas. Otros desafíos son acompañar la transformación de las cadenas. Obviamente, voy un poco más rápido. Parto de la experiencia del usuario, desde ya que queremos hacer que nuestros clientes se les cumplan las promesas. Entonces, la experiencia de usuario nos debe dar una voz del cliente sobre la cual debemos de alinear nuestros negocios, y debemos de poner en práctica los planes operacionales y planes comerciales para poder lograr la mejor de las satisfacciones a nuestros clientes. ¿Y por qué me empiezo de atrás para adelante? Porque justamente son desafíos adicionales en el contexto que tenemos de personalizar nuestros procesos, de personalizar nuestra generación de medidas adicionales que satisfagan al cliente. Hablo de personalización como que se le lleve a entregar a un cliente un empaque con un regalo adicional, con una tarjeta de regalo, con vouchers, que sea empacado de determinada forma, etc. Asimismo, son desafíos los sistemas, no solo los sistemas que nuestras propias operaciones deben de tener, sino los sistemas de comercialización, como mencionaba Carlos, los marketplaces, la selección de esos marketplaces, y cómo se interrelacionan con los sistemas propios del almacenamiento, como puede ser un WMS y otras herramientas logísticas más que necesitan estar interrelacionadas para brindar comunicación rápida y ágil, para tener a nuestro cliente informado en todo momento qué es lo que pasa. Otros desafíos, obviamente, la velocidad. ¿Quién no ha querido que su pedido llegue en el mismo día? Bueno, hoy día hay mucho trabajado, mucho camino allanado en términos de la velocidad. Hay muchas soluciones de quick commerce que brindan la satisfacción del cliente respecto de este tema. Y claramente necesitamos de nuestra innovación, de nuestro ingenio, para poder rediseñar nuestros negocios, porque justamente el cliente es el que tracciona y que nos hace dirigirnos hacia las necesidades que él o que ellos están manifestando a través de su voz de cliente. Claramente hubo un cambio de paradigma, como estuvimos muy acostumbrados a la logística, acostumbrados a reducir costos, en lograr eficiencias logísticas, y ahora todo nos lleva a que el cliente es el centro, y es el que nos está dirigiendo nuestro foco. Entonces ahora tenemos que poner más foco en el cliente. Siempre debimos de tener foco en el cliente, pero a nivel logístico pusimos foco más en la eficiencia logística, en reducir costos. También tenemos el desafío en tener esta velocidad de procesamiento que nos demanda el cliente, y eso
lo podemos lograr con las tecnologías y mecanizaciones que mencionaba anteriormente. Otro desafío adicional es, finalmente, dónde ubicamos nuestros almacenes, de dónde vamos a ubicar nuestro stock. Y clave, manifiesto, puede estar más cerca del cliente. Hay abajo una placa donde ven una red de logística del last mile, de la última milla, como lo más común hasta ahora conocido es el Fulfillment Center, un centro de distribución de características de 10.000 metros cuadrados aproximadamente. Y esto está tendiendo a tener delivery stations y sortation centers. Estos dos tipos de facilities tienen características distintas. Uno es el sortation, es de clasificación de paquetería, embarques menores, y el delivery station tiene más el formato de una tienda pequeña, 300 metros cuadrados aproximadamente, el estilo de dark store más comúnmente. En materia de warehouse, solamente una visión muy general, puesto que vamos a profundizar mucho más en el programa. Claramente vamos a tener que redefinir nuestros layouts, así como mencionó Carlos sobre los almacenes convencionales. El e-commerce nos lleva a tener que redefinir cuántos metros cuadrados vamos a estar destinando a almacenamiento y cuántos a áreas de preparación. Ahí abajo tienen un ejemplo de distintos almacenes implementados con distintas metodologías de almacenamiento, tipo estanterías y ubicaciones específicas. Abajo en el medio un croquis de utilización de mezaninas, por ejemplo, y otras metodologías de almacenamiento dinámico. También vamos a estar hablando sobre procesos de preparación de pedidos. Aquí hablamos del tipo de preparación detallada, ¿no? Porque llegamos al nivel de unidad. Aquí a continuación mencionamos y graficamos algunos ejemplos, distintas metodologías de procesos de preparación, las más comúnmente conocidas, RF, radiofrecuencias, terminales. Bueno, existen un montón de tecnologías que he visto a continuación, y todas ellas apuntan a lograr mejorar la eficiencia y mejorar el control de nuestros procesos. Eso a raíz de que claramente el cliente, muy demandante de excelencia, no se tolera errores, y claramente un error es un reclamo genera extra costos a la cadena logística. Procesos de control, estaciones de control y estaciones de embalaje y personalización de los embarques, como decía, como agregado de tarjetas de regalo, o agregar inclusive regalos, productos de muestra, etc. A nivel tendencias, lo que podemos compartir con ustedes aquí son algunas de las mecanizaciones. Hemos visto linear ratio desde hace años, bueno, pero hay mucha implementación tanto local como en Europa de este tipo de mecanizaciones, que justamente lo que buscan es alinearse con la velocidad que nos piden de procesamiento logístico. También hemos visto implementaciones de inventarios con robots, y son tendencias y llegaron obviamente para quedarse. También hay implementación de vehículos eléctricos, no se ve aún localmente, esto tampoco los drones para fines logísticos, pero son tendencias marcadas en la filial y queríamos compartir con ustedes. También la logística eco-friendly, utilizando medios de transporte traccionados a sangre por personas, digamos, y de cara a el uso de menor energía, el uso criterioso de los medios de
transporte, utilizando vehículos también eléctricos. También vemos la utilización de lockers electrónicos, también el seguimiento de las órdenes en línea. Eso son herramientas de track and trace que existen hace años, pero la disponibilidad de ver tu propio paquete en tiempo real es algo de estos tiempos. Y también la tecnología aplicada a las ciudades. Por último, claramente las encuestas de satisfacción nos brindan a las empresas, a los equipos de logística, brindan muchísima información sobre qué mejorar y dónde hacer foco. Para el cierre al webinar, claramente todo este crecimiento de las operaciones logísticas nos demandan adaptarnos rápidamente, cambiar nuestros negocios, adaptarnos y revisar cuáles son los cambios de nuestros centros de instrucción, los facilities, para afrontar todo este vertiginoso cambio que nos está llevando el e-commerce. Debemos también revisar nuestros sistemas, cómo vamos a estar afrontando la demanda, el fulfillment que vamos a estar realizando, los equipamientos, la infraestructura de tecnología y de manejo de maquinaria dentro de los almacenes, para ser más ágil y para poder acompañar los procesos de preparación, que son los troncales y los de mayor demanda de mano de obra. Y tener el equipo de trabajo capacitado lo más rápido posible, con procesos más ágiles y que sean bien entendibles. Claramente también debemos de prepararnos para cubrir las nuevas expectativas de los clientes. Ya habíamos hablado sobre la satisfacción de nuestros clientes, es el norte y es el nuevo foco. Y la customización y las personalizaciones, debemos estar preparados para poder afrontarnos ante las nuevas demandas y las nuevas también oportunidades para poder cubrir mercados que aún no están cubiertos. Háblese del long tail, el famoso long tail. Tenemos mucha oportunidad de mercado para afrontar personalización de nichos específicos. También de la visibilidad de nuestros pedidos. El cliente está empoderado con el tener mayor visibilidad y nos va a demandar cumplimiento de los niveles de servicios acordados. Lo mismo también debemos evaluar el cambio tecnológico para lograr que nuestro negocio tenga la escalabilidad. Háblese de mecanizaciones, háblese de todo lo que es la robotización, la posibilidad de automatizar procesos que son repetitivos y que un equipo mecánico pueda realizar tareas por el hombre. Hasta aquí llegamos, Carlos. Bueno, muchas gracias Santiago. Bueno, un poco creo que esta última filmina, digamos, compila un poco el espíritu que tiene que ver justamente con todo lo que es el curso e-commerce, ¿no? El lograr esa calidad en los procesos de toda la operación logística, la agilidad, ¿sí? Para tener un buen customer experience del cliente y ser rentable, ¿no? Un poco eso es justamente lo que se busca en lo que es el programa. Así que un poco dejamos abierto ahora, ya nos gustaría extendernos un poquito más con varias cosas de estas, pero bueno, para cumplir con los tiempos, dejamos abierto a preguntas que ustedes quieran hacer, dudas que tengan específicamente en cuanto a también lo que tiene que ver con lo que acaba de presentar Santiago, o puntualmente lo que se tienen alguna consulta con respecto a lo que es el programa. Así que bueno, dejamos abierto a las consultas. Si quieren pueden abrir su micrófono y hacer cualquier consulta que tengan, o pueden escribirlo en el chat.
Yo voy abriendo acá el chat también. Así que no, creo que es un importante desafío. No sé, Santiago, vos comentabas varios puntos justamente que tienen que ver con cómo esto termina impactando, digamos, la importancia en lo que es el cliente, y mencionaste algo muy importante que quizás es importante reforzar, es no puede haber errores, ¿no? O sea, yo pido, vamos, algo sencillo, algo que seguramente a muchos nos pasa, ¿no? Pedimos 2 empanadas y la persona que pidió las 2 empanadas de verdura no vino, le vino de carne, digamos. Y es un pequeño error, digamos, que puede pasar en cualquier operación logística, pero hoy por hoy todo lo que tiene con el e-commerce, esto no se tolera, ¿no? Entonces, no podemos tampoco poner una docena de inspectores revisando lo que otro revisó, sino que justamente tenemos que apuntar a tener procesos muy eficientes, de mucha calidad y al mismo tiempo ágiles, y un poco de eso se trata, ¿no, Santiago? Todo el Sí, proceso. justamente cuando hablaba de procesos en el almacén, de procesos de picking detallado, ese tipo de procesos apuntan a eso, Carlos, a lograr eficiencia y a lograr ese control para evitar este tipo de malos momentos que sufre el cliente. Son procesos robustos, world class, que justamente evitan que salga un embarque en mal estado o en mal cantidad o en mal cruce de producto, etc. Exactamente, el cambiar un poco el foco en la eficiencia está bien, pero también el foco en el cliente, ¿no? Sí, Cecilia, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta en el chat que dice, de Juan Ignacio, la consulta es, ¿en qué tiempo ve implementada en Argentina la tecnología que ya se usa en Europa? ¿Cuánto queda por hacer en el mercado? Bueno, ok, depende obviamente el tipo de inversión y qué caso sea. Los proyectos estamos evaluando en el grupo, hablamos de España, en Francia, Alemania, etc. Estamos hablando de proyectos que se repagan en 3 años aproximadamente. En Argentina, obviamente hay que hacer la evaluación, porque hay que entender cuál es el repago pertinente para cada caso, hay que obviamente evaluar qué vas a obtener de beneficio luego de hacer esa inversión. Debes de trabajar muy fino en determinar esos beneficios. Sí, yo para agregar un poco el problema más que nada que ocurre, yo también vengo de otro tipo de industrias más duras, donde las inversiones son mucho más altas que lo que es robotizar también. Justamente el tema del repago y del volumen es una de las grandes incógnitas, ¿no? Primero, acuérdense que el repago, todo lo que es un cálculo de repago, tiene que ver también con las variables macroeconómicas del país, entre los cuales un reflejo es el riesgo país. Entonces, ya el riesgo país, al ser alto, ya da que uno quiere un repago relativamente rápido, y también tiene que calcular ese tipo de inversión. Si a eso le sumamos el volumen, que quizás no es tan alto como puede ser en otras partes del mundo, claro, necesitamos mucho más tiempo, o sea, porque el repago viene por cada unidad que se da el servicio. Entonces, esos 2 pesos o $2 de esta unidad, si lo hago en 1000 unidades, recupero más rápido que si lo hago en 100. Entonces, ahí tenemos 2 problemas que tienen que ver con las variables macroeconómicas y con el volumen, que es justamente el punto donde tiene que ver el tema del repago. Y por otro lado, Santiago, vos dijiste algo también importante, que es que hoy por hoy toda la tecnología está en dólares, entonces no está en pesos. Entonces también eso genera cierta incertidumbre. De todas formas, hay bastantes avances en lo que tiene que ver quizás con varias inversiones, y también con lo que es la parte de mejora de los procesos a nivel manual, ¿no? Santiago también hizo. Sí, correcto. Bien, Mariana Ferrari puso, los vehículos eléctricos ya se ven en Argentina, las camionetas tipo Kangoo en Andreani y DHL.
Después Diego nos comenta, buenas tardes, si tuvieran que expresar demoras generadas por la pandemia y las restricciones en números, ¿qué tanto se enlentecieron los procesos? Principalmente porque en Sudamérica, por ejemplo, la pandemia no impactó de igual modo en todos los países, ni en los mismos tiempos, y cada país adoptó medidas diferentes. Ahí, Carlos, ¿nos puede mencionar de la operación específico? Sí, no sé si querés comentar algo de los vehículos eléctricos, o si no, que sean antes. Sí, es una afirmación que parte Marina. Sí, camiones y bueno, hoy por hoy también, transportes, y en cuanto es larga distancia también se está trabajando bastante en lo que son los camiones no eléctricos todavía acá en Argentina, pero sí en lo que es con GNC que emiten quizás un poco menos huella de carbono, pero también hay que pensar no solo en lo que es huella de carbono, sino también en los demás residuos que hay de una combustión de un motor diésel, por ejemplo. Entonces, se está trabajando bastante en eso, y como antes mencionó Santiago, hay muchas empresas, especialmente aquellas que tienen que son multinacionales europeas, donde las exigencias son cada vez más fuertes, así que eso va a arrastrar a que también se vaya acelerando todos estos procesos. También, Carlos, para complementar lo de vehículos eléctricos, en operaciones ya tenemos vehículos similar autónomos, es decir, a comando nos acompañan, por ejemplo, zorras eléctricas que con un comando uno la acciona y se mueve a distancia, acompañando los procesos de preparación. Exactamente, sí. Con respecto a las operaciones, bueno, estamos hablando, entiendo que la pregunta va hacia lo que no era e-commerce, ¿no? Hacia lo que es e-commerce, bueno, fue una demanda muy fuerte y hubo que adaptarse a los nuevos volúmenes. Y aquellos que no tenían e-commerce, yo estaba en ese proceso como gerente de operación en un centro de distribución de retail, y ahora estoy más en todo lo que tiene que ver con la parte de calidad y mejora de procesos. Justamente, bueno, tocó, vamos a decirlo de otra manera, tratar de empezar a hacer e-commerce también, con las herramientas que en ese momento se tenían y sin tanta especialización, con lo cual hubo mucho de e-commerce que empezó a hacerse porque no había otra forma de llegar al cliente, o también pasaba que los clientes, acuérdense que al principio de la pandemia, no vamos a hablar ahora porque seguimos en pandemia, pero hablemos de los primeros 6 meses. Los primeros meses, donde tuvimos una cuarentena estricta, muchos, quizás no es el caso de aquellos que trabajaban para lo que son servicios esenciales, pero los que no trabajaban por servicios esenciales, quizás tenían cierto temor de ir al supermercado, de ir a una tienda, a un lugar a comprar, y estar en mucho contacto con la gente, ¿sí? Después ese miedo se fue perdiendo, nos fuimos viendo, entendiendo un poco qué nos contagiaba y qué no, qué cuidados había que tener, qué no. Pero bueno, en ese momento realmente fue un gran desafío para todas las empresas que no trabajaban con e-commerce, y eso fue una rápida adaptación, y donde también surge un poco la idea de este curso, ¿no? Que es, bueno, ¿se hizo e-commerce? Sí, pero digamos, sin lograr una buena satisfacción del cliente, sin ser eficientes, sin ser flexibles, y un poco ahí ese aprendizaje de cuáles son las cosas que deberíamos saber para poder rápidamente cumplir con estas premisas que había planteado Santiago. Así que eso fue un punto. Con respecto a restricciones o retrasos, en realidad fue al principio en lo que fue el pico de la demanda. O sea, tengamos en cuenta que el temor a la restricción, a la cuarentena, generó una gran demanda de muchos productos, y eso hizo que toda la cadena de abastecimiento se vaciara, por decirlo de alguna manera. Entonces, pasado ese periodo, una vez que la cadena de abastecimiento se recompuso, la verdad que todo funcionó muy bien. No hubo grandes inconvenientes desde ese punto de vista,
de poco algunos servicios se fueron liberando también como esenciales, porque al principio, para decirlo de alguna manera, más o menos, pero digamos, los transportistas podían transitar con los camiones, pero no podían ir a comprar un repuesto. Entonces, si el camión funcionaba todo bárbaro, se les rompía una rueda, ya era complicado. Bueno, eso después se fue mejorando, se fueron flexibilizando algunos trabajos y ahí funcionó bien. Yo creo que más que nada en cuanto a la pandemia, el principal problema que hubo fue el gran pico de demanda y que eso realmente estresó la cadena, obviamente generó un efecto látigo donde hubo una gran distorsión en la demanda real, pero bueno, una vez que pasado unos 2-3 meses que se acomodó, creo que funcionó bastante bien, se empezó a trabajar con e-commerce, pero con esta que comentaba, ¿no? Sin ser eficientes, sin entregarle una buena satisfacción al cliente, y bueno, para eso también un poco es todo lo que vamos a hablar acá. No sé si respondí un poco la pregunta. Diego fue quien hizo la pregunta, así que si quiere puede prender el micrófono y contarnos. Si no, avanzo con la siguiente pregunta. De Juan Ignacio, que creo que retoma la pregunta que hizo antes, puso también saber si el mercado argentino se va a poner a nivel europeo en cuanto a exigencias sobre los deliveries y en contraparte la inversión no llega a cumplirlo. Santi. Bueno, las exigencias ya es bastante exigente el cliente argentino. Tenemos servicios que se ofrecen actualmente en rangos de 3 horas, de 5 horas, inclusive de 30 minutos. Así que sí, es súper exigente el cliente local. Ok. Después Daniel García pone, ¿hay empresas que estén trabajando con georreferencias? Los pequeños de comida a domicilio lo usan, pero no lo he visto en una empresa de última milla tradicionales. Si se refiere a geocercas o identificación por latitud, longitud, etc., sí, la mayoría de las aplicaciones de tipo TMS para poder realizar recruteos eficientes utilizan este tipo de tecnología. Menciona Daniel que no lo ha visto en empresas de última milla tradicionales. Si querés ahí, Daniel, puedes ampliar. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a prender ahí la cámara para que me vean. Sí, justamente yo trabajo para DHL acá en Ecuador y es un tema que lo hemos visto. Nuestros couriers salen, pero por ejemplo no tienen como tienes un Uber o un Rappi donde el cliente te indica dónde está y ese es el punto y es imposible que tú tengas un delivery, ¿no? Entonces, en cambio nosotros o algunos aliados que tenemos acá en Ecuador no manejamos esto. Ya es algo que lo hemos planteado y esperamos que, claro, la corporación pueda tomarlo en los próximos años. Yo creo que sería una apuesta inteligente, que veo que estos Uber, Rappi, etcétera, pues lo manejan muy bien. Perfecto, claramente también es un desafío, Daniel, y no hemos visto tampoco empresas de última milla que provean ampliamente este tipo de servicios. Sí se están viendo otro tipo de servicios de mostrar el estado del viaje, por ejemplo, hablemos de remises, etc. Eso sí existe, no lo he visto aún en servicios de última milla. Claramente es un desafío. Bárbaro. Después Juan Ignacio pone, esto de mirar hacia los requerimientos ambientales y el llamado triple impacto, ¿es por cuestiones de que el consumidor lo exige o porque la financiación de las grandes multinacionales va en esas líneas? Ahí si querés, Santi, yo puedo agregar algo que estoy también un poco... el consumidor lo exige, no todavía tanto en Sudamérica. Esa es podríamos decirlo. O sea, todo esto se está haciendo porque el consumidor lo exige, ¿sí? Poco para tener una idea, en Europa, justamente comentábamos participando en distintas charlas que tienen que ver con la parte de sustentabilidad,
En Europa no está bien visto que uno se tome un avión por una distancia corta que puede ser cubierta por un tren eléctrico, porque el tren eléctrico no contamina y el avión sí. En Europa está muy, muy fuerte todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental y la responsabilidad social empresaria, que tiene que ver con el impacto ambiental y varias otras cosas más, y el consumidor lo exige. El consumidor es muy exigente con eso y puede una empresa quedar mal. De hecho, pongámosle un ejemplo. Sin dar ejemplos, hay empresas, alguna empresa multinacional que está también acá en Argentina, que ha cambiado el nombre justamente por algunas famas que se han creado justamente por temas de contaminación, que después podremos discutir si fueron tan así o no, porque obviamente también hay bastante tema de ahí de fake news en algunos casos, como para dentro de una empresa y otra. Pero sí está fuerte en algunas partes del mundo. Podríamos decir que acá en Sudamérica estamos más, digamos, traccionados por los requerimientos de las multinacionales, principalmente capitales europeos, también capitales norteamericanos. Hoy por hoy diría que es una exigencia no tan importante en el cliente, pero que sí se ve en la nueva generación. O sea, acá tenemos gente de las generaciones del 2000, digamos, podrán dar fe, pero está muy fuerte en ellos, ¿sí?, el tema de impacto, de cuidado ambiental. Así que quizás hoy es algo que no es tan fuerte, que está más traccionado por lo que son las empresas, pero les aseguro que es algo que en muy pocos años esto va a ser clave, y aquella empresa que no se haya adaptado, que lleva tiempo adaptarse obviamente a esto, aquella que no se haya adaptado va a quedar detrás. Complemento ahí, Carlos, respecto a los pliegos de empresas multinacionales, lo están exigiendo, la mayoría de ellas, obviamente, de Europa. Lo están exigiendo, sí. Después me mandan por privado, ponen, en mi caso yo trabajo en una empresa minera y durante la pandemia no paramos nunca. Lo que sí tuvimos que aprender a hacer una logística controlada y medida. Fue mucho trabajo y de cuidado, sobre todo seleccionar lo realmente necesario. Después, José Ignacio nos pone, ¿cómo ven la relación última milla en productos frescos? Qué desafío, ¿no? Respecto de última milla en productos frescos, estamos trabajando en proyectos relacionados para, obviamente, uno de los puntos de dolor del cliente acá es que el producto llegue en el estado que corresponde, ¿no? Que un helado, por ejemplo, no le llegue derretido, que la carne llegue en estado refrigerado, etc. Lo vemos con potencial de crecimiento. Aún no está ampliamente desarrollado. Hay empresas que han incursionado en colocar equipos de frío en van. Bueno, lo han, digamos, solucionado inteligentemente, pero bueno, es un canal para desarrollar. Sí, entendemos que la pregunta, entiendo, se refiere no a los riders que terminan entregando productos frescos en la casa, sino que estamos hablando de empresas que se dedican directamente a comercializar productos frescos, y sí, acá en Argentina es algo que todavía está, pero en otras partes del mundo está muy desarrollado. En Estados Unidos, si no me equivoco, Santiago, está muy, muy desarrollado, Sí, ¿no?, ese tema. se habla de la logística de 3 temperaturas, claramente tienen una infraestructura adecuada para poder surtir ese servicio. Bien, ahí lo veo asintiendo con la cabeza José Ignacio. A ver si hay otra pregunta. Excelente, Carlos, esa era la duda. Si lo pedían, incluso si lo pagan. Gracias, gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta, pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. A ver, Alberto, ¿tendrás alguna consulta? No. Felipe, ¿alguna consulta para hacernos? Bien, Rodrigo.
Hola, buenas. No, la verdad, agradecer por la charla, ¿ya? Está muy interesante y como bien decían ahí, creo que esto es un desafío para todos. Yo soy de Chile y creo que hemos visto que en estos últimos 2 años el salto que se ha tenido que dar el e-commerce ha sido extremadamente alto. Yo creo que hemos logrado desarrollos que sin la pandemia no hemos logrado en 5 o 6 años, ¿ya? Por lo tanto, se acortó bastante esa brecha. Y nada, creo que los desafíos son muchos. Hoy día, lamentablemente, por el tema de la pandemia, por un lado, pero también beneficioso por el otro, muchas empresas que no tenían ni siquiera en su horizonte, ni en el mediano o largo plazo, tuvieron que adoptar medidas de despacho, de e-commerce, que no existían, ni siquiera tenían dentro de su planificación. Y eso yo creo que ha hecho forzadamente avanzar en este proceso de e-commerce, el cual es bastante beneficioso para los consumidores, pero claramente yo creo que ahí el punto clave es la satisfacción y por otro lado poder acortar la brecha entre las expectativas que tiene el cliente y lo que realmente puede entregar la empresa dentro de tiempo y forma. Así que nada, agradezco ahí a Santiago, a Carlos y a ti por el tiempo y por la charla. Así que muy, muy interesante. Sí, la verdad que como dice Rodrigo, es importante el crecimiento y yo agrego algo más que me incluyo, soy una persona de generaciones digamos, anteriores, donde me incluyo que también la pandemia ha obligado a perder miedo al e-commerce. Entonces, antes era como que el e-commerce estaba restringido a los millennials, ¿no? Y creo que la pandemia obligó a realmente que otras generaciones quizá no están tan acostumbrados al e-commerce, empiecen a utilizar y no se vuelve. Así que este crecimiento no es que va a bajar luego la pandemia, va a seguir creciendo y cada vez más. Así que bueno, es un poco la expectativa esta, ¿no? Cómo también lograr esta satisfacción del cliente, lo que le prometemos al cliente, lograrlo en los hechos es un poco hacia donde nos volcamos con lo que tiene que ver con el programa, ¿no? Operativamente, cómo desarrollar distintas herramientas logísticas, cómo trabajar en la mejora de los procesos, en calidad, para que sean ágiles, con el agregado de tecnología necesaria que haga falta, no que todo tiene que estar tecnificado necesariamente, sino ver cada uno de los procesos, analizar distintas situaciones, un poco el objetivo de lo que es el programa. Así que, bueno, Cecilia, no sé si tiene alguna duda o con el programa, igual cualquier cosa pueden escribir por mail si les quedó alguna duda, etcétera. Y bueno, vos tenés los contactos, Cecilia, cualquier cosa. Ya estamos un poco en tiempo cumplido, ¿no? Sí. Exactamente. Respondo solo a algo que puso Mariana Ferrari, si va a haber alguna webinar de logística sustentable, por el momento no. Igual me lo dejo anotado para, si llega a ver, te lo mando por mail, Mariana. Exactamente. Y bueno, muchas gracias a todos. Si no tienen ninguna consulta, de igual modo, si, como decía Carlos, si después le queda alguna consulta o algo, me mandan un mail. Yo ahora, al finalizar la charla, les voy a estar enviando un mail a todos. Por eso les insistíamos en que pongan nombre y apellido, porque estábamos tomando asistencia. Y cualquier consulta que tengan, me avisan. Si yo no lo sé, le pregunto a Carlos o a Santiago y se las transmito. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.